Hola estudiantes, en este video vamos a continuar con el área de geometría. Bueno, continuamos viendo lo que es la semejanza de triángulos y ahora vamos a trabajar la habilidad específica de aplicar los criterios de semejanza, lado, 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 ángulo, lado y ángulo, 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 para determinar y probar la semejanza de triángulos. Bueno, hasta el momento habíamos visto que para probar que dos triángulos eran semejantes teníamos que demostrar que sus lados eran proporcionales y que sus ángulos correspondientes eran congruentes. Pero para determinar su semejanza no siempre es necesario conocer a la vez lo que es la congruencia entre los ángulos homólogos y la proporcionalidad de todos los lados homólogos de los dos triángulos. Para eso existen algunos criterios de semejanza, que son estos que están aquí, los cuales vamos a ver a continuación. Primeramente veamos el criterio lado, lado, lado. Lo vamos a representar como LLL. Este criterio nos dice que si los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos van a ser semejantes. Entonces, matemáticamente hablando, tendríamos que si los lados de este triángulo son proporcionales a los lados de este triángulo, como por ejemplo AB es proporcional al lado FE, el lado AC va a ser proporcional al lado EF, el lado EC va a ser al eje. Entonces, si son proporcionales, eso quiere decir que los triángulos son semejantes. Y también se va a cumplir que si tenemos los triángulos semejantes, entonces los lados van a ser proporcionales. El segundo criterio va a ser el criterio ángulo, 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 que lo vamos a representar con 3 As. Este nos dice que si los ángulos homólogos de dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos van a ser semejantes y de igual forma se va a cumplir en viceversa. Matemáticamente hablando, tendríamos que si el ángulo A es congruente con el ángulo M, que si el ángulo K es congruente con el ángulo B, y si el ángulo N es congruente con el ángulo C, entonces los dos triángulos van a ser semejantes. Y de igual forma se cumple que si son semejantes, los ángulos correspondientes van a ser congruentes. Ahora, de séptimo año, sabíamos que la suma de los ángulos internos siempre nos da 180. Es decir, que si tenemos dos pares de ángulos congruentes, ya podemos decir que el tercero también va a ser congruente. Sí, el criterio anterior se puede simplificar al criterio ángulo-ángulo. Es decir, que hay que demostrar que solo dos pares de ángulos son congruentes. Y por último está el criterio lado-ángulo-lado. Lo vamos a representar como LAL. Este nos dice que dos ángulos van a ser semejantes si tienen un ángulo congruente comprendido entre los dos lados proporcionales y viceversa. Ahora, matemáticamente, supongamos que los ángulos congruentes van a ser el ángulo A congruente con el ángulo B. Eso quiere decir que los lados proporcionales van a ser los que comprendan a este ángulo. El lado AB proporcional al lado DE y el lado AC proporcional al lado de F. Entonces, si se cumplen estas propiedades, los dos triángulos van a ser semejantes. Es muy importante que notemos el orden. Es lado, ángulo, lado. Entonces, notemos que aquí tenemos lado, ángulo, lado. Estamos haciendo esa comparación. Entonces, no va a ser lo mismo al comparar este lado con este lado, luego este lado con este lado y luego el ángulo. Porque tendríamos un orden como decir lado, lado, ángulo. Y eso no corresponde al criterio que estamos estudiando. Entonces recordemos siempre lado, ángulo, lado. Ahora, bueno, veamos algunos ejemplos. Nos dicen que de acuerdo a la figura, tenemos que si AB es paralelo a ADC o a CD, entonces el triángulo ABE va a ser semejante al triángulo CDE. ¿Por cuál criterio? Recordemos las teorías de séptimo. Notemos que este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. ¿Qué nos decía eso? Que cuando eran opuestos por el vértice, los ángulos eran congruentes. Ahora nos están diciendo que el segmento AB es paralelo a DC. Recordando también los contenidos de séptimo, eso quiere decir que este ángulo que tenemos aquí y este que está aquí son alternos internos. ¿Qué nos decía eso? Que este ángulo es congruente con este. Podemos notar también que de igual forma el ángulo B y el ángulo D
son alternos internos por esta transversal, que va a ser BD, por lo cual estos dos ángulos también son congruentes. Pero ya tenemos dos ángulos congruentes, entonces ya podemos decir que por el criterio del ángulo-ángulo, el triángulo ABE va a ser semejante al triángulo CDE. Y por último vemos este otro ejemplo. Nos dice que se desea conocer la mayor longitud de un lago, pero no puede medirse directamente, por lo que se clava una estaca en el suelo, llamémoslo punto D, y se dirigen visuales a los extremos M y N del lago. Luego se ubican dos estacas más, A y B, tal como se indica en la figura, de modo que el segmento MN va a ser paralelo al segmento AB. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es si los triángulos MND y ABD son semejantes. Recordemos que el orden es sumamente importante. No es lo mismo tener MND a tener DMN. No es lo mismo. Entonces notemos que el ángulo MDN, es este que tenemos aquí, es opuesto al ángulo ADB. Son opuestos por el vértice y, como ya vimos, son congruentes. Eso quiere decir que el ángulo MDN es congruente al ángulo ADB, porque son opuestos por el vértice. Ahora también nos dicen que el segmento MN es paralelo al segmento AB. Entonces recordemos que este ángulo, el ángulo M, es un ángulo alterno interno con el ángulo B. Por lo tanto, como son ángulos alternos internos, eso quiere decir que van a ser congruentes también. Y de igual forma se va a cumplir con el ángulo N y con el ángulo A. Entonces notemos que ya tenemos que todos los ángulos son congruentes. Entonces, por el criterio de ángulo-ángulo, el triángulo MND va a ser congruente con el triángulo ABD. Ahora nos dice que supongamos que la distancia desde B hasta D es de 15 metros, que la distancia de AB es igual a 21 metros, y que la distancia MD es igual a 82 metros, y que la distancia DN es igual a 93 metros. Así que nos dicen determinar la mayor longitud del lago. Entonces, como nos están dando distancias, eso quiere decir que tenemos que trabajar con los lados. Y bueno, ¿qué tenemos de los lados? Recordemos que en el inciso anterior habíamos demostrado que los triángulos son semejantes. Eso quiere decir que estos lados son proporcionales. Entonces podemos partir de ahí. Tenemos que el lado MD va a ser proporcional al lado BD y que el lado MN es proporcional al lado AB. Y bueno, ya podemos sustituir con los datos que nos dan. Entonces, MD va a ser igual a 82, BD es igual a 15, MN es el que tenemos que averiguar y AB, que es igual a 21. Entonces recordemos que aquí podemos aplicar la regla del 3. Entonces tenemos que multiplicar 21 por 82 entre 15. Así vamos a tener la mayor longitud del lago. Notemos que eso es lo que nos representa aquí el MN. Entonces al efectuar esta operación vamos a obtener 114,8. Por lo tanto, la longitud del lago va a ser de 114,8 metros. Y eso sería todo. Muchas gracias.